¿Quieres anunciarte aquí? Tu empresa puede ofrecer este espacio. Más información en quisoteus.com. El pasado lunes celebrábamos en esta misma sede, como recordarán, una rueda de prensa en la que, acompañados del senador y alcalde de Manzanares, Julián Nieva, pues dábamos la información de que el Ayuntamiento de Tomelloso en estos próximos días va a recibir ingresados en el banco casi 2 millones de euros extraordinarios de participación de ingresos del Estado. Y esto era así gracias al decreto del Gobierno de España, a través del cual se aumentaba la financiación del Estado para los ayuntamientos para este año, provenientes de la liquidación de los ingresos del Estado de 2022. Comentábamos que se trataba de un ingreso extraordinario, extrapresupuestario, puesto que no estaba contemplado, en este caso por parte del Ayuntamiento de Tomelloso, esta cantidad en el momento de la elaboración y aprobación del presupuesto municipal de 2024, y que por tanto el equipo de gobierno podía decidir, a través del pleno municipal, pues llevarlo a través de un suplemento de crédito para incorporar estos casi 2 millones de euros al presupuesto, decidiendo por tanto pues qué destino darles a estos casi 2 millones de euros extraordinarios que decíamos que va a recibir el Ayuntamiento de Tomelloso. Y asimismo, como Grupo Municipal Socialista, lanzábamos la propuesta de que estos fondos extraordinarios se destinaran a crear una línea de ayudas municipales para viviendas afectadas por esos areneros y galerías en los barrios de La Esperanza y San Antonio. Ayudas que, como bien decíamos, pues podían destinarse a la rehabilitación de esas viviendas que ya han sido afectadas, o para llevar a cabo refuerzo estructural o cualquier acción necesaria para esas en torno a 20 viviendas que el equipo de gobierno señala que, según el estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues se encuentran a día de hoy en estado de riesgo medio o alto, y que entendíamos, por tanto, y entendemos que necesitan de una actuación inmediata en su consolidación de su estructura. Como decía, nosotros lanzábamos esa propuesta, y como dije la semana pasada, entendíamos y entendemos que es una propuesta seria, viable e institucionalmente leal, ya que nos poníamos a disposición del equipo de gobierno no solo para votarla a favor cuando se llevara a pleno o a comisión, sino además también mostrábamos nuestra mano tendida para ayudar todo lo que fuera necesario para trabajarla y para definirla, si así se nos requería. La respuesta del equipo de gobierno pues la vimos el martes pasado. No habían pasado ni 24 horas desde que pusimos encima de la mesa esta propuesta, no se molestaron en valorarla, directamente salieron pues a despreciarla y a insultar. En una rueda de prensa más del señor Sebastián, de las que nos tiene acostumbrados, con tono despectivo, con evasivas de su propia responsabilidad de gestión y, por supuesto, con ese lenguaje faltón que es marca de la casa. Desde luego, pues una vez más tengo que decir que no vamos a caer en su provocación ni vamos a rebajarnos a su tono y lenguaje. Pero, por supuesto que sí, vamos a contestar a esa costumbre de lanzar evasivas y repartir siempre las culpas a los demás para desviar la atención de su propia incapacidad o inacción de gestión de gobierno. Y lo primero que quiero recordar al señor Sebastián en este caso pues es este artículo que escribía y enviaba a los medios de comunicación en el año 2022 bajo el título de Hundimientos y responsabilidades, como digo, pues artículo que enviaba en su día a los medios de comunicación y que entiendo que cuando escribió este artículo pues lo hacía bajo el conocimiento jurídico en la materia que tiene. En este artículo, que sigue disponible en internet para quien quiera consultarlo, pues el señor Sebastián realizaba las siguientes afirmaciones, y leo literalmente frases que se extraen del artículo. Cuando la ordenación territorial urbanística no atribuya aprovechamiento urbanístico al subsuelo, este se presume público. Podemos concluir que en nuestro pueblo existe una presunción de que el subsuelo es público. Si el subsuelo es público, ¿de quién es? ¿Acaso municipal? Pues sí, ha de entenderse que en este caso el subsuelo sería de titularidad municipal.
Hemos concluido que presumiblemente el Ayuntamiento de Tomelloso es el dueño del subsuelo de las viviendas afectadas, pero ¿ha de responder por los daños causados? Pues en mi humilde opinión, sí. Este era el criterio de quien hoy es concejal de urbanismo de Tomelloso. Este era su criterio en abril de 2022. Presumo que a día de hoy seguirá teniendo y defendiendo el mismo criterio, porque lo contrario sería, pues en el mejor de los casos, hipocresía. Por tanto, como digo, pues el hoy concejal de urbanismo entiende que el ayuntamiento tiene la responsabilidad de actuar en el subsuelo de Tomelloso afectado por esos areneros y galerías, y además es responsable de los daños ocasionados por los hundimientos. Y hasta ahora el equipo de gobierno se escudaba en la falta de recursos económicos para acometer, entiendo, que esa responsabilidad que asumen en su criterio como equipo de gobierno. Bien, pues este año, como repito, en los próximos días, van a recibir 2 millones de euros extraordinarios por parte del Gobierno Nacional para dedicarlos a lo que quieran. ¿Qué mejor que para actuar para lo que el criterio del concejal de urbanismo es responsabilidad del ayuntamiento? Por cierto, que decía el martes pasado que el señor Sebastián nos decía que ese dinero proveniente, que es dinero de todos los tomelloseros que hemos pagado vía impuestos. Desde luego hay que decir que ha descubierto la pólvora el señor Sebastián. Pues claro que son ingresos provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos y empresas. Igual que lo son todos los del presupuesto de Tomelloso, del presupuesto de la Junta de Comunidades, del de la Diputación, del Estado, incluso hasta también lo son los fondos europeos que también recibimos. Esto, desde luego, es tan evidente que parece hasta grosero tener que explicarlo, porque hay un concejal que parezca que se ha enterado de esto antes de ayer. Pues sí, son impuestos que pagan los ciudadanos y empresas, también los de Tomelloso, y que los gobiernos pertinentes deciden cómo gestionarlos, cómo revertirlos a la sociedad, a qué destinarlos. En este caso, 4.800 millones de euros que el Gobierno de España decidía destinar de manera extraordinaria a ayuntamientos y diputaciones para mejorarles su financiación y que lo destinen a lo que quieran dentro de cada presupuesto municipal. Decisión del Gobierno de España ratificada por el Congreso de los Diputados, en el que, vuelvo a recordar, el Partido Popular y el partido de Vox votaban en contra. Decía también el señor Sebastián que no se pueden destinar a nada esos 2 millones de ingresos extraordinarios. Y al respecto de esto, pues 2 cuestiones. La primera de ellas es que el señor Sebastián, diputado provincial, va a quedar muy mal si la Diputación Provincial decide llevar a pleno la incorporación de esos 34 millones de euros que también va a recibir de manera extraordinaria con esa liquidación, y que por tanto el señor Sebastián va a tener que votar sí a lo que está diciendo que no se puede hacer en Tomelloso. Y por otro lado, y más importante, como el Partido Popular decidió la semana pasada correr más a contestar que a estudiar la propuesta que lanzábamos, yo le reto al señor Navarro y al señor Sebastián a que pidan informes jurídicos, informes de intervención en el ayuntamiento que señalen si es viable o no la incorporación de este crédito extraordinario y su aplicación a la línea de ayudas que estamos proponiendo. Que lo hagan mañana mismo, que encarguen a los técnicos del ayuntamiento que informen de esta cuestión. Otra cosa es que decidan no hacerlo, pero que no se escuden en que no puede. Por cierto, reitero también lo que decía la semana pasada. Esta línea de ayudas es y debe ser compatible con que pueda conseguirse la declaración de zona gravemente afectada por parte del Gobierno Nacional. Y por supuesto que nosotros deseamos que así sea. Pero también hay que dejar claro que esta declaración es una cuestión sujeta exclusivamente a criterios técnicos, para la que solamente es necesario que el ayuntamiento haya hecho bien el trabajo de motivación y justificación de esta petición, conforme a lo que está legalmente establecido para estas declaraciones de zona gravemente afectada. Por tanto, no es competencia ni del Senado ni del Congreso de los Diputados. Se valora, como digo, técnicamente la solicitud y si la misma está motivada y justificada
dentro de lo establecido legalmente, se pasa a su aprobación por el Gobierno nacional. Nosotros, repito, esperamos que así sea y también puedan llegar esas ayudas. Por tanto, lo que debe hacer Javier Navarro es dejarse de politizar este asunto y empezar a poner recursos municipales para actuar sobre el que hoy en día es el principal problema de Tomelloso, algo en lo que coincidimos tanto el Partido Popular como este Partido Socialista. Por supuesto, y vuelvo a repetir, sin renunciar a que puedan y quizás deban llegar fondos también de otras administraciones. Porque no es trabajar y sí politizar cuando el único discurso del equipo de gobierno en este asunto es criticar la ausencia de ayudas por parte del Gobierno nacional y regional, al mismo tiempo que alaban en esta cuestión a la Diputación Provincial, que les recuerdo que a día de hoy ha puesto 0 euros para los hundimientos del barrio de La Esperanza y San Antonio. Y lo que también hay que señalar es que la Diputación Provincial de Ciudad Real sí que tendría competencias y mecanismos directos y simplemente a criterio del presidente para poner recursos económicos con los que seguir acometiendo actuaciones municipales de refuerzos estructurales en vías públicas o viviendas donde se han detectado areneros y galerías. Bastaría una subvención nominativa de la Diputación al Ayuntamiento de Tomelloso de $500.000, de 1 millón de euros, si Miguel Ángel Valverde de verdad quiere ayudar a Tomelloso. Una subvención nominativa como en la que en legislaturas anteriores, con la presidencia de la Diputación de José Manuel Caballero, llegaron a esta ciudad, por ejemplo, para acometer la obra del vaso mediano de la piscina o para rehabilitar la Casa del Gallego. Como digo, es una herramienta directa, como digo, que quedaría a criterio del presidente, destinar recursos de manera directa a Tomelloso para que pueda acometer estas obras. Así pues, nos ratificamos tanto en la propuesta que realizábamos la semana pasada como en la mano tendida de este grupo municipal para trabajar tanto en dar forma a esta línea de ayudas como, por supuesto, en apoyar su aprobación. Volvemos a insistir que pedimos que valoren esta propuesta y que pidan los informes que puedan avalar su viabilidad. Nosotros hemos hecho consultas al respecto y a todas luces nos dicen que es viable. Es cuestión de voluntad, que dejen de mirar para otro lado, que dejen de culpar a los demás. Van a recibir en los próximos días recursos económicos extraordinarios y tienen criterios que les avalan para poder actuar. Cuanto menos el criterio del concejal de urbanismo del equipo de gobierno, salvo que mintiera a sabiendas en este artículo de opinión de abril de 2022.